Bueno, para no alargarnos demasiado con los preámbulos, bienvenidos, buenas tardes. Eh, y aquí estamos en el penúltimo seminario del séptimo itinerario de Medicina Psicosomática y Filosofía, que tiene el título global de dónde venimos y a dónde vamos. Una perspectiva integral para la salud física y mental de las personas. El tema de hoy yo creo que no puede ser más interesante y la prueba está el público que ha venido, ¿no? El enfermar humano en la literatura. Yo simplemente agradecer el que hayáis venido, dar la bienvenida en nombre del Colegio de Médicos. También, bueno, colaborar no solamente el Colegio de Médicos en la Dirección General de Salud Mental, que es la mía, sino la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática, también el programa del doctorado de Psicología de la Universidad de Sevilla, que creo que a veces tienen que firmar algunos papeles para que luego les cuente, y el Grupo de Investigación Naturaleza y Libertad de la Universidad de Sevilla. Esos, digamos que son los responsables de este séptimo itinerario, que es el penúltimo seminario, concluirá el mes que viene, el 6 de junio, con una conferencia del profesor Arana en el Ateneo de Sevilla. Eso será el 6. ¿Vale? Lo digo para que si luego se nos olvida. Y yo ahora no me voy a entretener mucho más. El tema ya he dicho que es el enfermar humano en la literatura y voy a dejar al doctor Manuel Álvarez que presente a nuestros ponentes. Gracias. Buenas tardes, y después de agradecer en la persona de José Ignacio del Pino la colaboración que nos acoge el Colegio de Médicos de Sevilla, pues lo que tendría yo que decir es la importancia de esta sesión y, y el fondo de la misma. La sesión de hoy permite la presencia activa entre nosotros de dos ilustres personajes femeninos. Y tengo la satisfacción y alegría de tener a mi derecha a Amarita, así conocida por todo el mundo, menos conocida por doña María o la doctora María Caballero Van Welmer, catedrática de literatura, pero bien pronunciado, catedrática de literatura hispanoamericana de la Universidad de Sevilla, y a mi derecha a María Ángeles Dichas, médico y, mm, y literata, escritora, aficionada. Y yo me siento orgulloso de que hayamos pensado en ellas dos para pues son las dos personajes, después de bastantes años en profundidad en el trato. Pero a la vez me siento dolido por la premura que 2 horas son muy poco. No me corresponde presentarlas ni tampoco profundizar más en el acto, pero sí sobre el fondo, la presencia de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática ¿eh? que explica el que exista este deseo de resaltar el maridaje entre salud y sobre todo salud mental y humanismo sanador. Hace una semana en Sevilla, en la Academia de Medicina de Sevilla, fue admitido, elegido en miembro de honor el profesor Valentín Fuster. La prensa lo calificaba del mejor médico del mundo. Yo lo afirmo, yo me uno a esa calificación. Médico, internista, cardiólogo, investigador, lo que queráis, en Nueva York y en Madrid, etcétera. Pero en el ABC, en el periódico, le hicieron una entrevista en la que decía: en efecto, la necesidad de unir el progreso tecnológico y humano en la sociedad contemporánea es uno de los retos más importantes, porque la tecnología está avanzando con demasiada rapidez, especialmente en el campo médico y cardiovascular. Pero la mortalidad sigue aumentando. Y lo mismo pasa con la salud mental, o más. Es una gran paradoja.
Pese a la mejora tecnológica, el mundo consumista está ganando la batalla. Y ahí estamos nosotros, para dejar que se gane la batalla o al contrario, revertir el sentido. Esto nos dice que necesitamos un sistema educativo importante porque la tecnología está usurpando o cancelando la creatividad de la gente joven. En Google tienen todo lo que quieren y eso está afectando al aspecto cognitivo de la creatividad y al aspecto humano. Un ejemplo, los estudiantes de medicina actualmente les importa muy poco la exploración del paciente. Ya pasa a secundario. Lo importante son los datos analíticos y objetivos. Y esto ha hecho perder la empatía al paciente. Ya se ha hundido la medicina y si quiere la psicología. Aunque todo el mundo habla fantásticamente y bien de la tecnología, a mí me da miedo este desequilibrio. Bueno, pues esto será o tiene una expresión en la sesión de hoy, que es un peso pesado a favor del humanismo en medicina, psicología y filosofía, tal como pretendemos en la Sociedad Andaluza de Psicosomática desde hace 25 años en que se fundó hasta nuestros días. Y la expresión y el agradecimiento a todas las personas ponentes y colaboradores que van sacando estos 7 años de itinerarios en medicina, filosofía de la ciencia, y el agradecimiento a los que lo habéis soportado como grandes columnas. Ahí está Marita, ahí está Juan, está Esteban, ahí Becky, etcétera, etcétera. Muchas gracias y Marita hace el marco de la sesión de hoy. Bueno, pues muchas gracias. A ver, ante todo, gracias a los organizadores, todos los que estáis aquí en la mesa y todos los que están y no han podido estar en este momento, pero que están apoyando, como estoy pensando en Paco Valls, que hoy no podía venir, me parece. Bueno, yo ante todo iba a partir o iba a empezar mi intervención justamente prácticamente con lo que tú has dicho, Manolo, o sea, hablando de efectivamente medicina, hay tanta estela de médicos humanistas, los conocemos también en el siglo XX, medicina, literatura. Solo por no alargarme, quiero contar aquí al público que cuando se planteó esta sesión hace mucho tiempo, pues bueno, nosotras, María Ángeles y yo, hablamos cómo podemos organizar. Yo quedé en dar el marco un poco de la enfermedad en la literatura y ella en concreto seleccionar un tema que ahí se ha traído una documentación brillante. Pero realmente yo después hablé con Manolo y con los organizadores y llegué a la conclusión de que efectivamente el marco es demasiado amplio. Ahora diré 2 cositas nada más para que no parezca que no he querido trabajar. Y realmente es que María Ángeles reúne, ¿no?, en sí misma, se suponía que aquí estaba representada la literatura y ahí la medicina, al fin y al cabo un médico forense, pero es que claro, yo conocí a María Ángeles en el club de lectura Las Columnas de Triana y doy fe de que efectivamente es una humanista nata, es una lectora empedernida, es un puntal junto a José Ángel, su marido que está aquí, y algunos más que también están en la sala de este club de lectura. Entonces, claro, ella realmente reúne en sí ambas facetas, ¿no? Con lo cual, y concluyendo, es ella la que nos va a dar la conferencia. Bienvenidos. Entonces, simplemente como marco, yo voy a decir 3 cositas. Primero, que evidentemente es un acierto este montaje interdisciplinar que tenéis en estos seminarios, ¿no? Creo que eso es evidente y no lo voy a glosar. Ya centrándome en el tema de enfermedad y literatura, diría en primer lugar que preocuparse por la enfermedad y hacerlo en un texto escrito, pues viene desde antiguo, ¿no? Yo he hecho una ojeada a la bibliografía y vi, por ejemplo, pues las cartas estoicas sobre la salud y la enfermedad de Séneca a Lucilio, y estoy hablando de cosas que se pueden conseguir en Amazon, aunque sean textos antiguos, ¿no?
Estoy pensando, por hacer una selección muy breve, en Kierkegaard, la relación entre enfermedad y existencia humana, pues eso está claramente en el concepto de la angustia, su libro El concepto de la angustia, y más en el libro de la enfermedad mental. Bienvenida, Ana María. Bien, bueno, Séneca, Kierkegaard, Kafka, por hacer una selección muy, muy rápida, ¿no? En los diarios, en las cartas, en la carta al padre en concreto, que me parece tan fascinante, ¿no? ¿Qué me interesa de Kafka? Pues que cuenta cómo le afectaba la enfermedad a su vida y cómo se reflejaba en su literatura. Es decir, ese tema viene desde antiguo, sería una faceta posible para este marco que se supone que yo tengo que dar y que no voy a dar, pero lo dejo ahí para abrir frentes al que quiera leer. Otro aspecto, otra faceta, otra cosa distinta es, digamos, proponerse hacer literatura y buena literatura con el tema de la enfermedad. ¿Por qué? Hombre, porque es un tema feo, entre comillas, y el feísmo entra en la literatura, bueno, tiene algunos otros aspectos antes, pero entra fundamentalmente en el barroco, ¿no? Yo soy de literatura hispanoamericana y estaba pensando en un ejemplo, Juan del Valle Caviedes, uno de los primeros poetas peruanos, escribe todo un poemario que es, pues eso, casi una columna de arranque de la literatura peruana de la colonia, titulado Diente del Parnaso, que son simplemente sátiras para criticar a los médicos, ¿no? Entonces, bueno, pues era un tema duro, evidente, pero con él consigue hacer pues, un poemario que merece la pena, buena literatura. Doy un salto del barroco al romanticismo porque creo que a Baudelaire hay que citarle, ¿no? Las flores del mal, la mitad del 19, pues demuestra cómo efectivamente con el mal se puede hacer también buenísima literatura. Baudelaire es el padre de la modernidad. Pero, por último, me centro con mayor motivo en el naturalismo literario a finales, el último tercio del siglo XIX. ¿Por qué? Porque Émile Zola, el francés, que es el que lo pone en marcha junto a Maupassant y alguno más, en novelas, en cuentos, y después en España, por influjo suyo, personajes de la categoría de nuestra novelista Emilia Pardo Bazán, pues efectivamente empiezan a escribir cuentos, novelas, cuyos personajes los protagonistas son auténticos marginales, seres degenerados, alcohólicos, viciosos, malnutridos, hambrientos, y se centra mucho en el campo, pero también en la ciudad, pero en los suburbios, ¿no? Estamos en el momento de la industrialización, de una afluencia de personajes en busca de trabajo a las ciudades. Y bueno, realmente, ¿qué pasa con esa literatura? Pues que efectivamente esos personajes no logran salir adelante, no logran superar sus genes, sus lacras, son siempre desgraciados. Pero con esto se crea una gran literatura. Ahora mismo también, mirando un poco en la red, vi un libro que os puede interesar, Medicina y enfermedad en las novelas de Emilio Pardo Bazán, de Asunción Domenech, que trabaja muy bien Asunción. Ese Medicina y enfermedad en las novelas de Pardo Bazán, para el que esté interesado, pues creo que merece la pena, ¿no? Y por fin, y ya no me quiero extender mucho más, pues digamos que la novela del siglo XX amplía los personajes, es una novela más urbana, en general, más vanguardista, con muchas vertientes, pero no olvida, no desaparece este tema de la enfermedad, ¿no? Y efectivamente, yo, títulos como Literatura, Cultura, Enfermedad, Literatura y Enfermedad Mental, Literatura y Enfermedad, un libro de Felipe Mellizo, o Poéticas de la enfermedad en la literatura moderna, de mi compañera María Victoria Utrera, catedrática de lengua en la Universidad de Sevilla, o El paradigma de la enfermedad y la literatura en el siglo XX, de Gonzalo Navajas. Por eso digo que no tenía ningún sentido que yo diera una conferencia sobre esto, porque esto está más que estudiado ahora mismo, ¿no? Y cosas como más simpáticas y que os pueden llegar más, como Imágenes de la enfermedad en el cómic actual, un libro de Inés González Cabeza, o a mí me interesa mucho Enfermedad y creación, cómo influye la enfermedad en la literatura, la pintura y la música, de Philip Sanborn, ¿no? Este norteamericano, yo creo que con este libro nos abre muchísimas perspectivas.
Pero no son solo estas publicaciones, muchas de ellas son resultado de congresos, de grupos de investigación. Es que ha habido simposios, por ejemplo, la Fundación de Ciencias de la Salud organizó hace más de 20 años un ciclo con otra mirada, literatura y enfermedad. Actuaron Almudena Grandes, Landero, Roberto Bolaño, Soledad Puertolas. Grandes y Bolaño ya han muerto, han experimentado en su carne lo que es eso, ¿no? El año pasado esto se volvió a retomar y Juan Pedro Aparicio, Luis Mateo Díez, príncipe de Asturias, premio Príncipe de Asturias, José María Merino, pues volvieron a hacer esto. ¿Por qué cuento todo esto que puede ser un poco aburrido? Para volver a felicitar a los organizadores y para decir que el tema no puede ser más actual, que está investigado, pero bueno, que efectivamente queda mucho por hacer, ¿no? Y eso lo va a hacer esta tarde aquí con nosotros, María Ángeles. Yo, antes de dejarle que presente, que veo que tiene una buena cantidad de libros con un tema específico, y para no quedarme solamente en el naturalismo y en los cuentos de Mateo Díaz y un poco en la novela de Soledad Puertolas, que no dejan de ser algo pesimistas, quiero recordar un libro que me recomendó María Ángeles, Julio Peces Ruiz, ¿te acuerdas? Hemos ido a la presentación en la librería La Botica, El sonido del silencio, de Ediciones Sacana, del 2022. Es un libro sorprendente, El sonido del silencio. El autor es joven, Julio Peces Ruiz, y bueno, yo decía, bueno, ¿qué leer? ¿Qué novela recomendar bien escrita, con un toque nada ñoño, pero que nos habla de cómo superar un accidente y de, efectivamente, cómo dos personas jóvenes que a raíz de un accidente enferman y parece que han terminado la vida, aprenden a vivir de nuevo y con solidaridad, ¿no? Bueno, yo quería dejar ese apunte ahí y de verdad, perdóname que me he extendido demasiado, paso a presentar a María Ángeles, la tenía aquí en el móvil, pero ella me ha traído también su currículum en papel. Es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Extremadura. Es, por supuesto, funcionario de carrera por oposición del Cuerpo de Médicos del Registro Civil. Ha trabajado en Ceuta, en Cádiz, en Sevilla, pero además es funcionario de carrera del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, diplomado en Sanidad por la Escuela Nacional de Sanidad y especialista en Medicina Biológica, en Criminología. Dentro de la medicina biológica está muy centrada en la homeopatía. Bueno, ella trabaja como médico forense mucho en labores periciales, docentes de investigación en la Cátedra de Medicina Legal y Toxicología de las facultades en general, lo ha hecho en Cádiz y ahora mismo, bueno, pues sigue haciéndolo en la actualidad, desempeña labores periciales en la práctica médico-legal en la Clínica Médico-Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Sevilla, que menos mal que me lo has dejado bien claro, porque es bastante complicado para mí, si no me pierdo. Por supuesto que tiene además doctorado, se ha metido en la labor de los doctorados en las facultades de Medicina de Badajoz y de Cádiz, sobre todo en temas biológicos de paternidad, en problemas médico-legales en la infancia, en aspectos clínicos y médico-legales de intoxicaciones alcohólicas. Bueno, tiene junto a eso una experiencia profesional amplísima. Pero yo diría que hay, pues eso, un par de datos que me parecen muy interesantes. Es madre de familia, no sé cómo, pero ha conseguido sacar adelante, ha demostrado que la mujer lo puede conseguir, ser un profesional de primera magnitud, de estar en primera línea de investigación y de ejercicio profesional de su medicina y sacar adelante una familia. Y la otra cosa, ya la he adelantado, es una humanista de primer nivel, ¿no? Lo cual no quiere decir solo que lea libros, es una actitud ante la vida. Y yo creo que ella nos lo va a demostrar ahora en esta conferencia, que no sé si al final tiene el título del enfermar humano en la literatura o enfermedad y literatura o lo que tú quieras. María Ángeles, gracias por estar aquí. A ver, eso es una cosa moderna. No se oye.
Pásale si no, si quieres. A ver, ahora. Sí, ahora sí, Ahora ¿verdad? sí, ahora sí. Que decía que muchísimas gracias a los doctores Álvarez y del Pino por haber confiado en mí en esto de la literatura. ¿Por qué? Porque habéis visto que yo no soy especialista en literatura y cuando ellos me propusieron que diera esta charla, pues lógicamente me entró el pánico porque a mí me gusta un poco saber de lo que hablo. Y literatura para mí es una afición que tengo desde niña, pero no sé, de ninguna manera soy especialista en el tema. Pero bueno, también muchísimas gracias a la profesora Caballero porque con su quehacer diario en el Club de Lectura, ya lo saben los compañeros que están aquí del Club de Lectura, nos enseña, nos sitúa y yo estoy aprendiendo muchísimo con ella. Entonces, un piropo con otro se paga. Y entonces, muchísimas gracias, ¿no? Lo que os decía, que me daba un poco de miedo hacer esto de la literatura, pero para mí hay un humanista por excelencia, que es el doctor Marañón, de tal manera que me acompaña en el quehacer diario. Quiero decir que, por ejemplo, estoy cansada de trabajar y me acuerdo del doctor Marañón que dice, trabajar tranquilo es lo que más descansa, lo que más relaja. Y yo ya me pongo a trabajar y a hacer mis cosas, ¿no? O estoy en un juicio, como allí tengo jueces por aquí, que ya no sabe uno cómo decir lo que es una apreciación clínica, fuera de los aspectos puramente técnicos, ¿no? Y me acuerdo del doctor Marañón, de alguna frase suya, la digo en el juicio, y el abogado o el fiscal me dicen, ya no hay más preguntas. Entonces, para mí es como algo mágico. O sea, el doctor Marañón se ha convertido en mi compañero habitual. Entonces, en este sentido, al principio les dije que no, al doctor Álvarez me costaba decirle que no, pero luego me acordé también del doctor Marañón, que dice que tiene un ensayo sobre autobiografías de médicos, que dice que los médicos vemos las mismas cosas que ven los demás, solo que nuestro contacto diario con el dolor, con la enfermedad y la muerte, hace que lo veamos desde un plano distinto. Entonces, estoy aquí por mi condición de lectora, que la cultivo desde niña, y por mi condición de médico, por esto que os cuento del doctor Marañón, ¿no? Y gracias por la confianza y nada, vamos a empezar con el tema, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Pues es ver lo que dicen autores sobre la enfermedad y ampliando más el foco sobre el sufrimiento en general. Pero la literatura es como adentrarse en un bosque inmenso. ¿Qué camino coger, ¿no? Y ahí yo lo estuve pensando muy bien y vi que había un ensayo que había escrito ya el doctor Hinojosa, que está allí detrás sentado, que es la enfermedad. Y bueno, digo, el ensayo lo voy a dejar, que ya lo ha hablado el doctor Hinojosa. Y en esta búsqueda, os lo traigo aquí para que los veáis si queréis o los ojeéis. Hay otro libro magnífico, La salud y la enfermedad en el Quijote, por el doctor Fernández Muñoz, cardiólogo. Pero este está circunscrito, lo mismo que el del doctor Hinojosa, está circunscrito al ensayo. El del doctor Fernández Muñoz está circunscrito al aspecto sociosanitario. Entonces yo, ¿qué camino coger? Pues pensé que la ficción y la autobiografía eran el camino que yo tenía que elegir, o por lo menos me conducía un poco a hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué decir de esto? Pues que hay muchísimo escrito sobre el tema, ya nos lo ha dicho la profesora Caballero, desde la ficción, el enfermo, bueno, ella ha dicho un montón de títulos que yo ni siquiera conozco, pero que se los voy a pillar. Pero entonces, el enfermo imaginario, otros compañeros de aquí, la profesora Nuria me dijo que por qué no hablaba de la muerte de Iván Illich, que si queréis, luego diré mi pequeña visión sobre la muerte de Iván Illich. ¿Y por qué? Porque la literatura es tan amplia que no hace nada más que dar cuenta de la realidad humana y de la condición humana, ¿no? Stendhal decía que no le gustaba que le llamaran escritor, sino que le llamaran conocedor del corazón humano. Entonces, con eso nos damos cuenta de la dimensión tan enorme que tiene la literatura y de lo que podemos aprender de ella, ¿no? Entonces, ¿qué elegir? Pues esperen que yo con esto de las cosas estas no me marco muy bien. Dani, la enfermedad en la literatura.
Aquí, ¿no? Vale, ya podemos empezar, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿qué elegir? Pues elegí 4 libros porque quería hacer como un abanico amplio de patologías, ¿no? 2 de ellos se refieren al cáncer y me voy a centrar más sobre el cáncer. Pero hay otros 2 libros que me han resultado a mí muy, muy interesantes, que son El jugador de Dostoyevsky y de Piedad Bonet, Lo que no tiene nombre, que habla sobre el suicidio de su hijo en primera persona. Entonces, os voy a pasar, estos son La enfermedad, Mi cuerpo también, Dostoyevsky y Piedad Bonet. ¿Vale? Estos son los libros que quiero hablar de ellos. Los había leído hace tiempo y me parecía que eran interesantes los temas que trataba. Vamos a hablar sobre la enfermedad. La enfermedad y a ver. No. Aquí, la enfermedad. Aquí. ¿Estamos ya en la enfermedad? Vale. Entonces, la enfermedad está escrita por Alberto Barrera. En este caso, un cáncer de pulmón. Mi cuerpo también trata sobre el cáncer. Entonces, podría ser esta charla con respecto al cáncer a la que dieron mis predecesores en la conferencia de marzo de este año, en que el doctor Virizuela nos habló de los aspectos generales del cáncer y la doctora Aire, que está por aquí, nos habló del tratamiento psicológico específico al impacto emocional que produce tal enfermedad. Después de releer, como he dicho, estos 4 libros, he pensado que dada la espesura que tiene el cáncer y cómo se trata en los libros, y a fin de que podamos analizar con más detalle las reflexiones que me han suscitado y que sin duda suscitarán, creo mejor que nos quedemos con los 2 libros que tratan el cáncer y posponemos para mejor ocasión El jugador de Dostoyevsky sobre la ludopatía y Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet, como os he dicho, autobiográfico, que aborda el suicidio de su hijo, que era un enfermo mental. Y si queréis y nos da tiempo, os puedo dar unas breves pinceladas sobre los mismos. Es necesario que haga en literatura un resumen de los libros, teniendo en cuenta que las expresiones son las del libro y que para hacerlos didácticos y más asequibles y siguiendo el objetivo de extraer la enfermedad y lo que dice el autor sobre la misma, he ido modificando para hacerlo comprensible. La enfermedad, que lo tenéis ahí, fue premio Herralde de novela en el 2006. ¿Quién es el autor? Alberto Barrera Chisca. ¿Quién es Alberto Barrera? Pues poeta, narrador, guionista, licenciado en la Escuela de Letras por la Universidad Central de Venezuela, donde ejerce de profesor, y es columnista en medios venezolanos y extranjeros. He elegido en primer lugar este libro porque aborda de una manera general y completa la enfermedad. Es una novela, una historia profunda, minuciosa, hermosa, y yo diría con tintes filosóficos sobre la enfermedad. 3 personajes hay principales: el doctor Andrés Miranda, su padre Javier Miranda y Ernesto Durán, un paciente de la consulta del doctor Miranda. Hay otras historias paralelas y otros personajes secundarios en el entramado de la novela, pero que le dan sustento a la misma, pero que no son relevantes. ¿Qué es lo relevante de los personajes, de estos personajes? Pues es la vivencia de la enfermedad. ¿Y qué es la vivencia de la enfermedad? Pues cómo viven la enfermedad, cómo desborda su cuadro físico, la experiencia de la enfermedad misma y la fragilidad de la condición humana. Sobre el contenido narrativo, ¿quiénes son estos personajes? El doctor Andrés Miranda es un inmunólogo con 20 años de experiencia profesional. Recibe la noticia del jefe de radiología de que su padre tiene un cáncer de pulmón. Y en la primera página ya se dice: los médicos casi nunca utilizan adjetivos, no los necesitan. Una mueca, simplemente una sonrisa de forzada solidaridad, la mirada esquiva, la expresión resignada, es la expresión que acompaña a una mala noticia clínica. Es la primera cuota de un pésame. Y aquí comienza el desarrollo de esta historia. Todo comenzó con un desvanecimiento sin importancia aparente del padre, y el hijo médico investiga con analítica y pruebas complementarias si su padre tiene algo más de importancia. Ya se sabe, es un cáncer, en estadio 4 con metástasis cerebrales. ¿Qué le pasa al hijo? Al doctor Miranda, pues que empieza a estar asediado por el miedo. Probablemente, dice, todos nacemos con un miedo así, tan impreciso como contundente. Piensa, no sabe qué decirle a su padre.
Muchos pacientes, él lo sabe como médico, recurren a la estrategia medio en broma, medio en serio, cuando le van a dar los resultados de los exámenes. Y su padre es igual que otro paciente más. Todos los pacientes intentan demostrar normalidad cuando en realidad están aterrados. Sonríen, pero en realidad están a punto de llorar. De pronto para él su padre se convierte en un ser pequeño, débil, herido, y recuerda la frase que leyó en el libro Anatomía de la melancolía, de Robert Barton, que era clérigo, profesor en Oxford de obligada lectura en su facultad, que decía: la enfermedad es la madre de la modestia. Y ahí piensa, ¿no es la enfermedad más bien una humillación? La imagen de su padre sufriendo es lo que le aterra. El dolor es el más terrible de los lenguajes del cuerpo. Y señala las palabras del escritor peruano Juan Ramón Ribeiro, que escribió Las palabras del mudo, que contiene 87 cuentos y falleció en el 1994 tras un cáncer de pulmón, que dice así: para mí es la definición más perfecta que yo haya encontrado como médico del dolor, que dice: el dolor físico es el gran regulador de nuestras pasiones y ambiciones. Su presencia neutraliza de inmediato todo deseo que no sea la desaparición del dolor. Esa vida que recusamos porque nos parece chata, injusta, mediocre o absurda, cobra de inmediato un valor inapreciable. La aceptamos en bloque, con todos sus defectos, con tal de que se nos dé sin su forma de vileza más baja, que es el dolor. Dos aspectos hay importantes en la novela desde mi punto de vista: cómo afronta el hijo la enfermedad del padre y cómo el padre se enfrenta a su propia enfermedad. ¿Cómo afronta el hijo médico la enfermedad del padre? Pues con angustia, con nerviosismo, con tensión, con desesperación interior. Se mezclan en los sentimientos hacia su padre y su condición de médico. Sun Sontag afirmaba que existen dos ciudadanías, dos reinos, el de la salud y el de la enfermedad. A los seres humanos les toca pasar con frecuencia de una a otra. En la mitad, en la frontera de esas dos geografías, están los médicos. Él, como médico, siempre defendía que había que hablarle con franqueza al paciente, a riesgo de inocularle una angustia tan terrible como la misma enfermedad. Pensaba que esa franqueza debía ser éticamente una de las armas de la medicina, pero ahora que el paciente es su padre, posterga el momento de decirle la verdad. Si se lo dice, ¿qué pasaría después? ¿Vale en realidad la pena que su padre sepa la verdad? ¿Qué puede hacer con esa información? ¿De qué le sirve conocer que su cuerpo le está traicionando, que muy pronto morirá? ¿Podrá manejar una mala noticia? La enfermedad del padre, de todas maneras, va transformando al hijo médico. El peso de la nostalgia, los recuerdos que salen por doquier, la muerte que se aproxima. Queremos saberlo todo de la persona que se nos va, si tuvo o no otra relación amorosa. Es parte también del entramado de la novela. Era viudo. Andrés contaba solo con 10 años cuando murió su madre. Busca ayuda, como siempre hacemos los médicos, en un amigo colega. Miguel es nefrólogo. ¿Por qué nos cuesta aceptar que estar vivos es una casualidad? Y lo repito, ¿por qué nos cuesta aceptar que estar vivos es una casualidad? Es la frase preferida de Miguel, pero ya se ha convertido también en la mía. Él no está de acuerdo con la relación de transparencia entre médico y enfermo. Con esa frase comenzaba siempre las intervenciones quirúrgicas que practicaba. Le parecía una expresión autocompasiva, como una oración piadosa, una forma de reconocer los límites de la medicina ante el infinito poder de la naturaleza, que es lo mismo que reconocer los límites de la medicina ante el infinito poder de la enfermedad. A veces saber lo que ocurre o lo que va a ocurrir no nos ayuda. Su amigo y colega cree que no debe decírselo. Miguel puede que lleve razón, piensa, y concluye: no es posible adivinar la reacción de un ser humano al enterarse de la inminencia de la propia muerte. Quiere escribir a su padre para decírselo, pero luego piensa que la escritura es un recurso cobarde, que solo se escribe por miedo. Postergar los deberes cuando son tan dolorosos son una forma fugaz de supervivencia. Busca en textos que le ayuden, como siempre nos pasa, que le ayude a pensar, a discernir. Elige una lectura de la vida de Arnaldo Grau. Arnaldo Grau era un médico mexicano, profesor en la Facultad de Medicina y miembro del Colegio de Bioética.
que plantea un conflicto muy interesante entre aquellos que piensan que decirlo todo puede ser contraproducente y los que piensan que no es ético esconder información. Sigue leyendo otro pasaje de este libro, donde se dice: la realidad es que no es fácil percatarse de qué enfermos tienen la capacidad de escuchar y quiénes no. En carne propia, es otro libro que busca. Christa Ward era una novelista y guionista alemana, y dice que la enfermedad es alguien que atenta contra mi vida, es mi propia enfermedad. Es una novela sobre la crisis existencial. Intenta encontrar en esta página el doctor Miranda lo que no puede encontrar ni en el hospital, ni en el cine, ni en las comidas familiares, etcétera, etcétera, ni en ningún sitio. El autor reflexiona en varias páginas sobre la vocación de médico, que son muy interesantes. Distingue entre el saber de los libros, las especialidades médicas, y el saber de las manos, la cirugía. Y dice de la profesión médica: no me intimidaban los cuerpos, sino la certeza de sentir que tenía una responsabilidad definitiva ante ellos. E implica un riesgo en la rutina diaria con pacientes, el error. Y lo analiza a través de Vesalio. Los que no son médicos quizás no lo conozcan, pero Vesalio fue el padre de la anatomía humana y escribió un libro magnífico con 300 láminas. Fue catedrático de quirúrgica en Lovaina y empezó a hacer la disección precisamente en cadáveres, en personas humanas. Y abrió un cadáver cuando existía, estaba todavía muerta, el corazón seguía latiendo. Y fue condenado a muerte, era médico de la corte en Carlos V en Flandes, fue condenado a muerte, pero Felipe II le conmutó la pena. Y fue destinado al, unos dicen, según la leyenda, unos dicen que fue destinado al desierto y otros que hicieron peregrinaje por Tierra Santa. Lo cierto es que a la vuelta murió en un naufragio cerca de las costas de Grecia, ¿no? Entonces ya veis que en esta novela es interesante que se analiza el error médico. Yo no lo he visto en otros sitios, ¿no? Pero es muy interesante. A mí como forense me llama mucho la atención. Pero volvamos al relato. El hijo está deseando contarle al padre que está enfermo. Siempre se busca ese momento que no llega. Un viaje, una situación, pero es inevitable. A veces pasa así. Uno siempre termina hablando cuando no lo había planeado, cuando ya no lo esperaba, cuando ya no quedan mejores momentos. A veces las palabras se pronuncian solas, hablan por su cuenta. Tienes cáncer, papá, dice Andrés de pronto, en voz baja, porque hay cosas que solo pueden decirse en voz baja. El viejo Miranda quedó desconcertado. Te dije que no me mintieras, Andrés. No pude, responde el hijo. Ahora no sé qué me pasó. En todo caso, no quería decírtelo así. Lo siento, como si fueran las últimas palabras que tenía en la mano, las últimas que le quedaban. Perdóname, papá. Y luego vino el silencio. Ya hemos visto la angustia del hijo médico, pero ¿cómo afronta el padre su grave enfermedad? La pregunta que nos hacemos todos cuando tenemos una enfermedad: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Se repite lo mismo. El oncólogo le habla en un lenguaje incomprensible. Entra en la sesión de quimioterapia. Ya no sabe cómo quitarse la depresión, que más que envolverle, le empapa. Está indignado con la vida, furioso, resentido, impotente. Le aterra saber que no tiene salidas. A los 70 años entiende el cruel significado de la palabra destino. La enfermedad hace que cambie la relación con los otros, con todo el mundo, incluido su propio hijo. Es más difícil para ambos. El hijo le acompaña, pero no saben qué decir. El silencio en muchas ocasiones se interpone entre ambos. Los nietos saben que algo ocurre. También cambia la relación con la asistenta, se apoya en ella. Le acompaña una terapia que se llama Aprender a morir. Siente pena. Desearía ahorrarles a los demás ese proceso inútil. Lo ideal para todos, piensa, es irse muriendo con discreción, sin que nadie lo note, sin que nadie se dé cuenta. La certeza de que una muerte cercana produce otras formas de vida. Se cambia de rutina y de hábito. Se compran cosas innecesarias. El viejo Miranda quisiera no pensar, dejarse llevar por un letargo, pero no es posible. Más tarde que temprano, la carrera se hace insostenible. Las huidas fracasan. Piensa, ¿cómo te gustaría morir? Todo el mundo desea una muerte eficaz,
que dure un segundo, que sea tan sorpresiva como letal. Es un anhelo profundo, forma parte de la condición humana. Es casi una utopía, morir de pronto. El cambio más fuerte, de todas formas, tiene que ver con su cuerpo, el desdoblamiento que produce la enfermedad. Puede sentir su presencia en todo, en sus cabellos, en el brillo de sus ojos, en el color de la piel. La enfermedad va tomando su propia fisonomía. Se revela porque los médicos y la enfermedad no hablan con él, conversan con su cuerpo, con ese otro al que hay que tratar como a un niño idiota, con ese herido que apenas puede mantenerse en pie y que muy pronto se derrumbará definitivamente. Mientras espera en el hospital, una monja pasa junto a él. Lleva un crucifijo de madera colgando del cuello. Jesucristo conoció la muerte, piensa de pronto el viejo Miranda, pero jamás conoció la enfermedad. Los dioses mueren, no se enferman. Esa es su ventaja. El viejo también recurre a lecturas para resistir. Recurre a morir con dignidad y apela a la responsabilidad de la muerte, de Hans Kuhn, que fue un teólogo conciliar nombrado por el Papa San Juan XXIII y reconocida su labor por Ratzinger, y Walter Jehn, estudioso de la literatura alemana. Se habla en la novela también de otra forma de enfermar que encarna un tercer personaje. Este tercer personaje es Ernesto Durán. Sabe que está enfermo, aunque los resultados clínicos digan lo contrario. Parecería un enfermo psicosomático. Tiene síntomas como debilidad interna, sudoración, desmayo. Todo lo vive con gran ansiedad. Pierde el control, como todo, como cualquiera. No es tan difícil perder el control. Surge cuando uno menos se lo espera. Este personaje cree que el único médico que puede salvarle es el doctor Miranda. Dice, por fin he encontrado un doctor en quien confiar. Y establece en el curso de la novela una relación epistolar con él que sirve a modo de reflexión sobre la fidelidad al médico, sobre esa confianza ciega, sobre la cuasi ofensa que supone derivarle a otro profesional. ¿Por qué tengo yo que hablar con esa desconocida?, se pregunta, refiriéndose al otro colega que le han derivado. Ese mismo enfermo busca una etiología de su enfermedad que no es física. ¿Será finalmente mi divorcio la causa de todo mi sufrimiento? Habla sobre la necesidad de la escritura para su curación, expresar lo que siente a través de la escritura. Y dice, tras su proceso textualmente, que yo escriba es lo único que me hace sentir mejor, lo único que de verdad necesito. Antes yo creía que uno escribía para los otros, para que otra persona lo leyera. Ahora no estoy tan seguro. Lo que hay en la escritura enseña más de uno que lo que dicen las palabras. Y yo digo, ¿es una introspección a través de la escritura? Pero al final de Javier Miranda se aproxima. Llegó la hora inevitable. Vio el cuerpo desnudo de su padre, su delgadez. La intimidad de pronto se hace cruel, confiesa. También piensa, cada enfermo escribe su propia historia. Los relatos que narran las enfermedades tienen otro orden, otro ritmo. Aunque nunca se repiten, aunque todos tengan el mismo final. La agonía privada, en muchos casos, pasa a ser una ceremonia colectiva, reflexiona el autor. Las páginas finales, para mí, son entrañables. Tiernas, se besan, aprieta su mano la del padre, se acurruca sobre él. Todo cambió, dice entrecortado, desde que te dije que estabas enfermo, dice que lo supimos, cambiamos los dos. No supimos cómo manejarlo, nos enojamos, nos enrollamos. Hemos debido hablar más. No se trata solo de, tratar de pasar la enfermedad mejor juntos. Su padre lo mira y sonríe con cariño. Nadie nos dijo que esto sería así, dice el padre. ¿Qué quieres?, son sus palabras. ¿Qué puedo hacer por ti?, le dice el hijo finalmente a su padre. El viejo Miranda responde, háblame ahora de nosotros. De pronto Andrés entiende que eso es lo único que tienen, lo único compartido que le queda a los dos, las últimas palabras. Esa voz débil, difícil, es el final del cuerpo, el único trozo de vida que todavía tienen, el sonido. Quiero irme así, murmura su padre, oyéndote hablar. Háblame, repite. No dejes que me muera en silencio, dice. Y es el fin de esta historia, de este primer libro. Yo me he permitido hacer unas cuantas reflexiones
que se abordan en este libro. A ver, como médico, saber ante qué enfermo estamos, la inminencia o no de su muerte. ¿Estamos preparados para dar esa mala noticia? ¿Sabemos cómo la va a recibir el paciente? ¿Es mejor callar o hablar? Según qué caso, pensarlo. ¿Cómo se siente el médico ante los casos de error o negligencia médica? ¿Cómo lo vive el paciente? La confianza hacia el médico se trata en este libro. La relación médico-paciente debe ser una relación personal, pero es un acto terapéutico en sí mismo, nos lo dice el libro también. Que hay también un relato personal, anímico, psíquico, espiritual de la persona ante enfermedades muy graves y que es necesario escuchar. El enfermo está claro, no quiere que le hablen a su enfermedad, sino que hablen con él mismo. La necesidad de terapia psíquica, individual o en grupo, según los casos. La importancia de la compañía, aunque sobren las palabras. La lectura y la escritura como recursos terapéuticos. Es curioso, vengo yo a resumir, que si en la práctica médica tenemos presente el modelo psicosomático y tratar a la enfermedad y tratar a la persona, desde el punto de vista físico, psíquico, espiritual, psicológico, sociológico y ecológico en el sentido del medio ambiente en el que se desarrolla, su enfermedad, hemos visto, y esto quizás sea lo más importante, que en la literatura también sobrevuela ese modelo. Y teniéndolo así presente, entendemos con más precisión a los personajes. Comprender que si se tiene en cuenta la dimensión integral de la persona, todo es mucho más fácil para el paciente y para el médico. Y yo aquí quisiera, si me lo permite... Está concedido. ¿Está concedido? Si me lo permite, que si queréis hablemos 5 minutillos sobre estas reflexiones últimas y a ver qué os parece o si tenéis algo que decir sobre ellas. ¿Sí? ¿Sigo la siguiente? ¿Vale? Bueno, la otra tampoco es nada agradable porque es el cáncer, ¿no? Pero el cáncer no desde aquí, desde una ficción, desde la novela, que a mí me ha resultado muy interesante desde la ficción. Pero esta novela sí que es durísima, porque él es una persona que ha padecido un cáncer. Está escrito de una forma autobiográfica en primera persona y bueno, a mí me ha resultado muy dura. Pero bueno, he tenido que sobreponerme a la dureza de esta novela y también me ha permitido... Sí, Vale. la siguiente. La tienes al lado. Sí, mi cuerpo también, ¿vale? Bueno, Mi cuerpo también, de Raquel Taranilla, es una continuidad del libro anterior, La enfermedad. Aborda el mismo tema como si fuera un capítulo de la misma serie, titulada El cáncer. Y si en la primera persona en la novela padece un cáncer de pulmón, en esta se escribe en primera persona una historia real. La autora escribe sobre el linfoma no-Hodgkin que padeció entre 2008 y 2009, cuando contaba 27 años haciendo su tesis doctoral. Escribe, según sus propias palabras, con una mirada prioritariamente analítica y tras la lectura de su propia historia clínica. Está en remisión completa de su enfermedad desde el 2009. El primer relato autobiográfico lo contó en 2013 y el libro está estructurado con una primera parte que llama Del lado de la salud, una segunda parte llama El lado de la enfermedad, que es el grueso del libro, la tercera parte, La sala de espera, y el epílogo para una nueva edición. Pues bien, no vamos a empezar, como sería lo lógico, por el principio de la historia, sino vamos a empezar por el final del libro, por el epílogo. ¿Y por qué? Pues porque en el epílogo para su nueva edición nos describe las claves para su reescritura en 2020. Y dice así: en mi relato, algunos lectores encontrarán una elaborada confirmación de impresiones personales surgidas en experiencias y ambientes hospitalarios, la expresión de una forma paradigmática de padecer el cáncer, de una categoría de ser paciente. Es muy posible que el reconocimiento de otros en mi crónica, en el análisis que practiqué, sea el logro principal de este libro y justifique por sí solo su reedición. Sin embargo, añade que al escribirlo de nuevo ya no soy yo soy otro. Se dice a nivel emocional, pero también se dice a nivel físico. El espejo refleja un cuerpo distinto al que fui. Esto le pasa
a todas las personas que tienen cáncer. Después de pasarlo, ya no soy yo, soy otro, y el espejo refleja un cuerpo distinto al que fui. ¿Quién es Raquel Taranilla? Que ya ni se reconoce después de padecer el cáncer. Pues esta chica nació en Barcelona y actualmente es profesora en Ciencias de la Información de la Complutense. Fue también profesora en la Universidad de Barcelona y en la Universidad de Qatar. Y en 2020 fue Premio Biblioteca Breve por Noche y Océano. Para situarnos en el contenido del libro, resulta muy interesante lo que dice una autora, una crítica literaria. Lo traigo aquí porque define sobre en lo que se basa esta mujer para escribir el libro. La narradora dice Catelli, que os digo, una crítica literaria, lo publicó en un Babelia, en un suplemento cultural, dice, no se pone frente a su cuerpo inerme solo como una joven herida y asustada, sino como una lectora, una crítica, una académica. Para hacerse fuerte no convoca el amor, sino el saber. Se apoya en el conocimiento, en la capacidad de armar espacios desde los cuales resistir. Este relato tiene un estilo único, entre las memorias, el ensayo, la historia de la ciencia y el análisis de cómo se enfrentaron también otros autores a la enfermedad, Foucault, Susan Sontag, que murieron de cáncer, y los que estos nos dejaron escritos sobre la enfermedad. Entonces, es una crónica, es una novela, es todo a la vez. Es la visión de la enfermedad y su encuentro con el lector con un lenguaje claro, conciso, a veces cruel, como es la realidad misma, sin tapujos, y con una crítica dura de la intervención médica, que por otro lado no deja, como ella reconoce abiertamente, de ser sanadora. Es el libro más crítico que he visto sobre la medicina. Visto con el tiempo, dice la autora, creo que mi relato puso en palabras la espesura del hecho de enfermar. Y en este sentido decía Cioran, para los que están aquí, que son filósofos y saben mucho, la enfermedad ha venido a darle sabor a mi indigencia, a resaltar mi pobreza. Es este mismo pensamiento que la autora segunda. La enfermedad, dice ella, resalta sobre todo mi pobreza de medio, que antes y ahora me esfuerzo por compensar, con apuros grandísimos. Ponerme contra las cuerdas, lo pongo en mayúsculas, me ha de perfeccionar, pienso. Pero ¿cuál es el punto de vista interesante para mí de este libro? Pues que el núcleo principal de este libro y la razón de ser de su escritura es distinguir entre la historia clínica y lo que ella llama la historia personal, que discurren entrelazadas en el texto y que me atrevo a separarlas de forma artificiosa. Sobre la historia clínica, ¿qué podemos decir? Pues que con 27 años la autora comienza con un dolor intolerable en el cuello, con pérdida de fuerza en miembros superiores. Los síntomas se atribuían a contracturas musculares. Acudía a los servicios de urgencia y siempre era el mismo diagnóstico, contractura muscular. Un internista, amigo suyo, tomó las riendas viendo la situación en la que se encontraba y tras pruebas complementarias, una resonancia de columna cervical, se apreció una masa localizada entre C5 y C6. Tras intervención quirúrgica en el servicio de neurocirugía y biopsia, fue diagnosticada un linfoma linfoblástico B intramedular. Relata su convalecencia en la planta de neurocirugía y el paso a la planta de hematología y cómo se realiza el tratamiento del linfoma. Dedica varias páginas que pueden ser dolorosas para los enfermos de cáncer, pero que son una pura realidad. La dura terapia del linfoma, el catéter, la bomba de infusión, los controles para los ciclos de quimioterapia, las venas que se abrasan. Relata el tratamiento recibido y hace un análisis detallado de los efectos secundarios, la caída del pelo, la afectación de las mucosas, asola la reserva ovárica y provoca más enfermedades cardíacas. Describe las punciones lumbares, el trasplante de médula, el hecho de participar en un ensayo clínico. Este podría ser un resumen de su historia clínica, pero ¿qué dice su historia personal? Que esto es para mí lo importante. Sin duda, la historia personal comienza por un error en el diagnóstico, una contractura muscular. Ella se culpa a sí misma de sentarse mal en la mesa, de no hacer deporte, etcétera, etcétera. Pero ese error, dice ella, tuvo consecuencias en la mirada de los médicos que me examinaron los días siguientes. De tal manera que la historia clínica, y esto es para mí muy relevante, es un documento acumulativo, y lo he conocido mucho como forense,
en el que las observaciones de distintos médicos dialogan entre sí y lo que propone uno está influido por las palabras previas de otro y afecta, resulta evidente a la continuación de la historia. Lo relevante es que de ese error, que fue importante en la historia de mi enfermedad, no dice nada la historia clínica. Habla de la espera en urgencias, de caer en manos de lo que ella llama doctor muerte, que es el médico sin ojo clínico alguno, del enemigo común de los enfermos y entender la mala suerte que ha tenido. Tras el error en el diagnóstico, ella reflexiona sobre qué contarle y qué callar al médico, con qué palabras describir el dolor que sufro. Concluí con angustia que el éxito de un diagnóstico rápido y acertado radica en buena medida en la pericia de la descripción del mal que se siente y la credibilidad de que goza la práctica clínica está edificada sobre errores que se obvian. Por otro lado, señala sobre el dolor. La traducción que hacen los médicos de lo que describe el enfermo aplicaba una rebaja a la calidad de mi dolor. Y sigue. Existen formas de dolor que son inefables para el discurso consagrado en la ortodoxia médica. Al final, el diagnóstico es un cáncer, pero se utiliza en eufemismo por el médico. Es un tumor, es una larga enfermedad. Se habla de estadísticas que para el paciente le tienen sin cuidado. Como ella dice, el cáncer hace palidecer cualquier desdicha. ¿Pero qué es el cáncer? Mira, si me permitís, ¿en qué es el cáncer? Lo voy a leer en la página 136, porque es interesante. Dice, el cáncer no ha tenido una identidad uniforme durante toda su historia. Hubo un momento, por ejemplo, en que la sociedad entendía la enfermedad como el resultado de una personalidad angustiada y depresiva. El cáncer era el producto físico de una psique atormentada. Más tarde llegaría la censura de determinadas conductas, el consumo de tabaco, el sedentarismo, la mala alimentación. Al cierre del siglo XX es de sobra conocido. El foco se ha ampliado hasta abarcar también el vínculo entre genes y cáncer. Las causas a las que se ha atribuido el cáncer forman una cadena en el tiempo que siempre consigue apresar al individuo, al estado psíquico, a sus hábitos de vida y después a los genes. Perdonadme, voy a beber agua por indicación del doctor. Descripción. Ya hemos visto que, qué es lo que se cuenta sobre el cáncer, cómo se va transitando de una cosa de la psique a los malos hábitos o a los genes, ¿no? Pero cuando te diagnostican un cáncer, ¿qué es lo que pasa? Pues desde la primera página se entrega uno a la posibilidad de morir. La hoja de ruta médica contempla tanto el éxito como el fracaso. Empiezan los miedos. El miedo me atenaza. Me voy a morir, me voy a morir. La muerte en el hospital, al lado de una enferma, al lado de su cama, para ella fue terrible. Dice, ver morir agota. Me molesta que el médico no verbalice cuando se le pregunta. ¿Hay pacientes que se curan? Dice siempre alguien que tiene cáncer a su médico. El médico sonríe y hace un gesto afirmativo con la cabeza. Debería decir, sí, hay gente que se cura, tú también vas a curarte. Y por esta razón es por la que ella habla sobre la importancia del lenguaje y que me ha resultado muy interesante como médico. Comenta en el libro que en una conferencia de Harvard de Austin, en la teoría de los actos del habla, que fue publicada en el 62 como hacer las cosas con palabras, dice que hay 3 cosas que yo creo que son muy importantes para cuando tratamos con pacientes. Una, la locutiva, es lo que decimos. La ilocutiva es aquello que hacemos al decirlo. Y la perlocutiva es el efecto que se deriva de decirlo. Pero una vez diagnosticado el cáncer, toca resistir al tratamiento, soportar la carga. Someterse a un tratamiento exige un acto de confianza ciega en los seres humanos. ¿Y qué pasa con los cuerpos? La metamorfosis que sufren los cuerpos bajo tratamiento oncológico es representada como un proceso hacia lo espectral. La carne lechosa, la silueta enjuta y arrasada, la cabeza calva, constituyen los elementos salientes y definitorios del oncocuerpo, término con el que etiqueto
aquellos cuerpos que han sido diagnosticados de cáncer y reciben tratamiento clínico para combatirlo. Este sería el oncocuerpo para ella, que viene muy definido en la portada. Y lo que está al lado, quiero hacer un inciso, es la muerte que ella ve en la compañera de al lado. Decíamos antes ver morir a gota, ¿no? Y ella lo veía como un pez que queda varado en la arena, ¿no? Y me parece muy ilustrativa la portada del libro, ¿no? Entonces dice que hay un cuerpo, término con el que etiqueto aquellos cuerpos que han sido diagnosticados de cáncer y reciben tratamiento clínico para combatirlo. ¿La quimioterapia arrasará mis neuronas igual que mis óvulos? ¿Me hará perder la capacidad de pensar? ¿Me voy a quedar sin memoria? Tras la terapia, el oncocuerpo queda tarado. El cáncer puede desaparecer, pero la carne arrastra para siempre las cicatrices que provoca el fuego amigo, las venas que se arrasan. Según sus propias palabras, uno pierde la noción de existir y se sume en un abismo densísimo. El cuerpo pasa a ser un bulto, un artefacto viviente, a merced de un médico facultado, de un enfermero para irrumpir y disponer, para manipular carne y hueso. Vivir la pérdida de autonomía como una desgracia, pero al mismo tiempo como una evidencia de la insignificancia de mi ser nuclear. En esta construcción histórica de la enfermedad anexa a la que consagra el historial médico, le sirve para mostrar lo que viven en carne y hueso los muchos enfermos que están sometidos a tratamiento. Reflexiones que hace en su libro la autora, desde mi punto de vista, que uno necesita desresponsabilizarse del cáncer, estar segura de que no me había dañado a mí misma con mis actos. Dice, incluso durante los peores meses de la enfermedad, me reía cuando pensaba que la redacción de mi tesis doctoral había terminado por ser tan aburrida, tan mortal, decía, para redondear la broma, que mi cuerpo se propuso acabar de forma drástica con semejante tortura. Es difícil deshacerse de la culpa de todas formas y habla de la responsabilidad, de la regla de la responsabilidad que rige nuestra gestión personal, según la cual todo individuo ha de hacerse responsable de su cuerpo, procurándole atención y bienestar. Esto me interesa mucho resaltarlo como médico. Contravenir esa regla permite la recriminación propia y la de los demás. Pero esta regla no se limita solo a los actos voluntarios, tabaquismo, obesidad, la diabetes, la hipertensión, sino debe ser capaz de penetrar hasta lo más recóndito de un organismo. Pero al mismo tiempo, descubrir la obligación de cuidarse ha de ser parte del aprendizaje de estar enfermo. En este estado de intentar quitarse la culpa, recuerda un libro muy interesante, que es La idea del cuerpo asediado, publicado por Cristóbal Pera, que fue fue decano de la Facultad de Medicina de Barcelona y catedrático de quirúrgica. Escribió un libro sobre meditaciones sobre la cultura de la salud. Y es la idea de que el cuerpo está sometido a un constante cerco de la naturaleza, expuesto a peligros constantes de los que podemos resguardarnos siguiendo unas pautas de vida sana, de vida buena. Pero la realidad es que no somos capaces de esquivar todos los riesgos. Y en este punto nos asalta la angustia. ¿Y en esto qué hace el enfermo? Pues el enfermo trata de darle un sentido soportable a la enfermedad, si se lo plantea como un mal que sobreviene. Y el médico tiene un mandato moral ante el enfermo y es hacer de contrapeso a la catástrofe. Susan Sontag habla de desposar el cáncer de todas las metáforas, porque son la fuente de un sufrimiento mayor incluso del que provoca el propio mal. Lo escribió en su libro La enfermedad y las metáforas. El cáncer, de todas maneras, es una enfermedad protegida, se confina la suciedad, el vómito y son tratadas como minucias entre enfermos y enfermeros, y esto normalmente se excluye. Entre los sufrimientos añadidos al hecho de tener cáncer, ¿cuáles son esos sufrimientos añadidos? Pues el primero que yo he constatado es dar lástima. Es otro motivo de sufrimiento. Acaba ocurriendo que no es solo su enfermedad, sino toda la persona
la que provoca la pena ajena. Es el aspecto social de la enfermedad que yo he recogido. Una forma de controlar la lástima es a través del humor, quitándole peso a la enfermedad, de perderle el respeto. De todas maneras, también se señala que se sintió afortunada de que fuera ella la que tuviera el cáncer. No podía soportar que eso mismo le hubiera pasado a ninguno de sus familiares, a alguno de sus familiares. De todos los sufrimientos añadidos al cáncer, aparte de la lástima, el deber de la lucha es el más opresivo y el de la tiranía de la vida. La vida es una diosa, la vida, que nos obliga a valorarla sobre todas las cosas, a sacrificarnos en su nombre. Por eso es un acto de insumisión rechazar un tratamiento y con ello renunciar a poder curarse. Decidir que no se desea pagar el peaje del sufrimiento intolerable a cambio de unos cuantos años más, en el mejor de los casos. En las unidades de quimioterapia en el hospital, ¿cómo ve ella al resto de los enfermos, de compañeros? La autora dice, entre nuestros cuerpos blanquecinos, sujetos a penurias semejantes, se establecía una afinidad que borraba cualquier diferencia previa al cáncer. Ellos eran yo. A veces se encuentra consuelo teniendo a alguien a quien compadecer, cuando se sabe de un infierno peor que el que se vive. El aspecto social del cáncer se extiende a todas las campañas del cáncer. No voy a detenerme en eso, es muy interesante lo que dice ella. Se extiende también a varios autores que tratan el cáncer. De todas maneras, todos los enfermos abordan el cáncer desde su patrimonio vital y cultural. Establece en el libro también varios autores que hablan, uno en el corresponsal en Berlín del País, lo que hacía era escribir a todos los amigos sobre el cáncer, otros corresponsales por ahí escribían, en fin, pero todos abordamos desde el patrimonio vital y cultural una enfermedad como esa. Reproche que hace la autora a médicos y enfermos. En el nacimiento de la clínica, dice de Michel Foucault, nos cuenta cómo en el siglo XVIII surge la medicina moderna y la práctica médica cambia porque se transforma la mirada clínica sobre la enfermedad y sobre el cuerpo enfermo. En la actualidad pasó el tiempo dorado de la práctica clínica. Hay un antes y un después del ordenador. Esto yo diría que empieza a ser un peligro. Otro de los reproches es llamar al enfermo por el nombre de la enfermedad que padece. La mirada del médico pone el foco en lo mórbido, dejando al enfermo como trasfondo. Reproche propio. Error de buscar en Internet. Dice, abandoné la búsqueda y lo que me pareció más confortable fue dejar de especular sobre la enfermedad y optar por no convertirla en el centro de mis pensamientos. Me abandoné al equipo médico, al tratamiento y a la suerte. Sobre los ensayos clínicos, ¿qué dice la autora? Pues que no es una buena noticia para el enfermo, sino para el médico, para su investigación. En el ensayo El emperador de todos los males, una biografía del cáncer, escrita por el oncólogo Siddhartha Mukherjee, se concluye que más allá de la investigación farmacológica, los avances en el tratamiento de la enfermedad ocurren en la práctica clínica, es decir, cuando el médico se encuentra ante el cuerpo enfermo y pone a prueba técnicas, crea y aprende de los fallos, de los aciertos propios y ajenos. Los cuerpos medicalizados conforman el sendero por el que avanza la medicina. Y ella dice a este respecto, yo estoy viva gracias a que otros cuerpos enfermos antes que el mío siguieron terapias nuevas, que por ventura no en todos los casos funcionaron. Cuando la historia clínica al final se dice remisión completa, la autora dice, la superación del cáncer se edifica sobre cimientos vacilantes y puede desbaratarse el plan médico en un suspiro. Las malas noticias sobre el mal asertan un golpe categórico. Las buenas, en cambio, son moderadas, sin brillo, como la cautela. El cáncer siempre sigue rondándote. Con este libro dice textualmente, que me parece muy bonito, me corresponde hacer una crítica atemperada de la práctica médica, que reconozca sus éxitos, pero recuerde también sus fracasos, sus miserias y sus limitaciones, que se circunscriba la medicina
al lugar modesto pero imprescindible que le corresponde. Concluye que tras una terapia penosa, pero a la vanguardia del saber médico, en 2008 la técnica clínica realizó un buen trabajo en mí. Sin embargo, volvamos al epílogo, al final. Creo que esto le pasa a todos los enfermos de cáncer. Hay noches borrascosas en que los espejos no devuelven mi imagen, me hipervigilo. Sufre porque nada nunca despeja mi pánico. Me siento cómoda ya en la indeterminación. Estamos ya ante varias reflexiones para el médico desde la literatura. 1. La consideración de errores médicos que se continúan en la historia clínica. Cuidado con el enfermo que va reiteradas veces a urgencias. Nosotros en la práctica médica, médico-legal, vemos en las denuncias penales un enfermo que ha ido una y otra vez a urgencias que no le han dado la solución hasta que al final aquello se desborda. Entonces es algo que yo lo veo en la práctica médica nuestra y quiero resaltarlo aquí. Cuidado con el enfermo que va reiteradas veces a urgencias. La reflexión sobre el dolor, su imprecisión, la dificultad de objetivarlo por el médico. Error a veces en la interpretación del síntoma. Eliminar el ordenador cuando se relatan los síntomas. Nadie puede soportar que el médico no le mire, que mire a una máquina. ¿Cómo vamos a analizar síntomas y sufrimiento asociados si miramos a una máquina? Ser conscientes de la importancia del lenguaje para el enfermo y para el médico. Comprender los miedos sobre la enfermedad, sobre la muerte próxima. Ver la muerte ajena tan cercana de la misma patología. Es lo que os decía del PES. No somos la enfermedad que padecemos, ya lo vimos en el anterior libro. Es un error en la práctica clínica muy habitual. Somos personas con una enfermedad y debemos tener presente el paradigma psicosomático. Aprendizaje sobre lo que nos relata en el libro la autora para el paciente, para los pacientes. La importancia del conocimiento, me resulta básico, para comprender y resistir. En otras personas quizás no sea el conocimiento, quizás sea el amor, quizás lo que le ayuda a resistir, los hijos, una tarea. La necesidad de contar lo que nos pasa, el efecto terapéutico de la escritura. Todo es un misterio en la enfermedad. Y en el libro quedó encerrada la densidad del pensamiento que el cáncer y el hospital habían provocado. Entender que a nivel físico y a nivel emocional y espiritual ya no somos los mismos modelos psicosomáticos. Comprenderlo y aceptarlo. Yo creo que puede ser una buena guía. Los libros también nos hablan del modelo psicosomático para comprender la enfermedad en cualquier ser humano. Y aquí, para aligerar un poco todo este cáncer, vamos a decir cosas bonitas, ¿vale? Entonces, vamos a ver. No se oye. Bueno, tengo aquí a Dostoyevski, pero a ver, Marita, al doctor Álvarez, no sé si conviene decir algo, nos quedamos con estas reflexiones. 5 minutitos. ¿De Dostoyevski? Bueno, mira, Dostoyevski, mira, os he traído aquí de consideración, os he traído por si lo queréis ver y aligeramos un poco esto, la enfermedad, por si queréis echarle un vistazo. El libro de Raquel Taranilla que os he contado. Después, mira, yo también había elegido Dostoyevski, pero es que Dostoyevski es tan grande que, y además, pasamos a Dostoyevski, ¿no? Venga. Tenemos aquí a Dostoyevski. ¿Qué le pasa a Dostoyevski? Dostoyevski es un hombre atribulado, con las manos en la cabeza. El pobre ya no sabe qué hacer, ¿no? Un grande de la literatura como es Dostoyevski, que era un ludópata, es que resulta impresionante. O sea, yo por mucho que lo pienso y lo pienso, ha tenido Dostoyevski influencia, no solo, lo comentábamos un día en el club de lectura, la descripción que hace de la sintomatología en El jugador, Dostoyevski, la que hace en las 24 horas de la vida de una mujer, de Stefan Zweig. Es una cosa impresionante que este hombre haya pasado esto, ¿sabéis? Siendo con una influencia tan decisiva en filósofos. Yo cuando me enteré que era el autor preferido de Ratzinger, ¿no? Y el hombre era un ludópata.
pero un ludópata que sufría una barbaridad. Escribió este libro, ¿no? El jugador, como todos, este lo conoce todo el mundo, ¿no? ¿Y qué pasa con el jugador? El jugador, yo creo, creo que hay que situarlo un poco en la autoficción, porque mezcla su obra más autobiográfica, pero sí, ¿no, Marita? Pero además lo mezcla con otros personajes en la novela que resultan también muy descriptivos, como también tenían esa tendencia a jugar a la sala de juego, ¿no? Convirtiéndose casi en un aspecto social la ludopatía en su época, ¿no? Pero este pobre hombre tuvo que pasar la mayor parte de su vida fuera de Rusia porque estaba apremiado por todas las deudas que tenía y se iba a Rusia, allí se pagaba con la prisión. O sea, no había otra manera. O sea, si tenías deudas con alguien, acababas en prisión. Entonces, ¿qué sucede? Que este libro él lo escribió porque su editor ya no quería publicarle más y quería quedarse con todos sus derechos de la obra. Y este lo escribió en un mes. Buscó una taquígrafa, que en aquel momento la taquigrafía todavía se estaba iniciando, pero la taquígrafa que le ayudó estableció una relación tan personal con él que acabaron casándose. Fue su segunda esposa, la primera había muerto. Pero hace una descripción magnífica de lo que es de su fuerza, de su incapacidad, de su alteración de la voluntad tan enorme. Dice, la falta de voluntad en relación con el juego le lleva a dejarse controlar por los arrebatos, por impulsos, por la terrible apetencia de riesgo, con sensaciones cada vez más fuertes hasta el agotamiento final. Y dice, si pudiera dominarme durante una hora sería capaz de cambiar mi destino, ¿no? O sea, es una novela muy... Alexei es el personaje principal, que es él, ¿no? Que es Dostoyevski, ¿no? Pero, curiosamente, yo creo que cuando uno se prepara una cosa, el que más aprende es uno mismo, claro. Y entonces, mirad, habrá prórroga, pero bueno, si hay tantos libros, ¿verdad, Marita? Hay tantas eso, pero mirad, es que os traigo este porque me ha resultado, mira, si el jugador es interesante, este que lo he encontrado en relación, no, este es para que lo ojeéis. Es la anatomía de un ludópata, pero son todas las cartas que él fue escribiendo desde Baden-Baden, que era donde Ruth Lambert, que es la novela, donde el balneario, donde se encontró con todos los personajes y tal. Yo creo que el jugador es muy conocido y no hace falta que comente más. Pero este libro es una maravilla porque te das cuenta de todas las cartas que escribía a los demás pidiéndole dinero, porque no tenía con qué mantenerse. Y cómo tuvo que estar 4 años fuera de Rusia con la mujer allí porque no podía llegar a Rusia. Y todo se lo gastaba en el juego, era terrible, ¿no? Entonces el sufrimiento que él tiene bueno, yo lo tengo aquí anotado, también lo he trabajado, hace una descripción de las salas de juego, un análisis del juego, hace una sociología del juego, todo el universo que integra el ludópata, y hace cómo la ludopatía se retroalimenta. En fin, es un libro muy interesante, pero creo que ya no hay más tiempo. Vamos a hacer más sesiones. Más sesiones. Y luego, sí, bueno, lo que queráis, pero yo quería que vierais este, porque es un libro de reciente publicación y me parece que da realmente dimensión a lo que a este hombre le pasaba, ¿no? Y se convierte en alguien real, porque, claro, autores tan importantes nos parece que ya no son reales. Y esto sí que nos trae a la realidad, ¿no? Y sabemos que Dostoyevski fue real a través de este libro. Y después hay un libro que también te pone un poco los pelos de punta y es este, Piedad Bonet. Piedad Bonet, si necesito presentarosla, es una colombiana, es una escritora buenísima, ha recibido un montón de premios de poesía, pero hace una descripción de
de la muerte. Tenía un hijo con 28 años que se suicidó por una enfermedad mental. Y bueno, yo que quizás, como no tenemos mucho tiempo, voy a decir lo que dice la contraportada del libro este, que dice, es un testimonio demoledor del hecho más doloroso que una mujer puede imaginar para su vida, escrito con la pluma pesada y pudorosa que solo puede tener quien se sabe vencida por los demonios, pero que aún nos mira desde los ojos de los ángeles. Me da terror y me angustia sentir que este libro es bello, pero esto es un libro, a pesar de la tragedia, de una belleza notable, ahogada y triste, muda de música, pero tan real como la vida misma. Eso dice esta mujer, y yo, tiene varios capítulos. El primero es lo irreparable, que es el suicidio, como ella va a recoger las cosas de su hijo, que se ha tirado desde un techo de un edificio de 5 pisos para ir a estrellarse sobre el asfalto. Lo irreparable. El segundo capítulo es un precario equilibrio, que habla sobre la enfermedad mental, con una dura crítica sobre psicólogos y psiquiatras. El tercer capítulo es la cuarta pared, es cómo se siente alguien, cómo piensa ella como madre y como observadora, como cuidadora de su hijo. Es la cuarta pared. El suicidio es una confesión del fracaso, y el final, que es un análisis muy importante sobre el duelo, o sobre qué es el duelo. Son todos, la verdad que algunos me han supuesto también, pero porque, hombre, es que cualquier ser humano es sensible, ¿no?, a todos estos temas, ¿no? Y bueno, pues yo quisiera acabar por una cosa que sea bonita, por lo menos, ¿no? Sí, entonces, mira, yo he visto, como somos médicos, yo creo que, bueno, por lo menos en parte, ¿no?, algunos, pues yo quiero proponer un camino desde un punto de vista médico, ¿no? Y fijaros esto que decía Don Quijote. Uno de los efectos del miedo es turbar los sentidos y hacer que las cosas no parezcan lo que son. Ante cualquier enfermedad, lo primero que vamos a tener es miedo, pero sabemos que turba los sentidos, ¿no? Y puede que las cosas no sean tan malas, ¿no? Eso por un lado. En este camino del médico de prevención o de alivio o de curación, mira, esto es que me encanta a mí, porque el sueño de la razón produce monstruos. Lo vi un día, que ahora he tenido la suerte de verlo de nuevo, porque lo han puesto aquí en la Universidad de Sevilla, pero lo vi un día en la Biblioteca Nacional, cuando iba allí a ayudar a mis hijos que estaban en el colegio mayor, pues solo tenía una distracción, es irme a la Biblioteca Nacional. Iba a la biblioteca y había una exposición sobre Goya, y me pareció maravilloso. El sueño de la razón produce monstruos, en un aguafuerte de la colección Capricho de Goya. Mirad, hay aquí como dos animalitos que yo creo que uno es como un búho, la observación, y el otro es como un lince, como la inteligencia, ¿no? Como tenemos que fijarnos en la observación y en la inteligencia, pero que la razón, cuando se duerme, nos produce esos monstruos, ¿no? Poner siempre en marcha la razón ante cualquier enfermedad, aunque el miedo nos atenace y nos haga turbar los sentidos, pero tener en cuenta que poner en marcha la razón es muy importante. Y después, como no, pues, es que, ¿qué puedo decir? Me pasa con Marañón como con Antonio Machado, que es que lo llevo todo el día en el bolsillo, ¿no? Y este es que me encanta, ¿no? Dice, diseño las romanzas de los temores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguir me paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Esto me gusta mucho. Converso con el hombre que siempre va conmigo, y quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es práctica con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y cuando llegue el día del último viaje y esté a partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Bueno, pero esto sí que es interesante, porque es gozar de la vida. Mientras tanto, no da igual. Mira, esto es muy importante. Es que esto me encanta a mí. ¿Por qué? Porque, vamos a ver,
Mirad qué bonita es la imagen de este señor. Está en un columpio. Es el señor Watanabe. Watanabe era un funcionario anodino japonés que estaba allí en una función pública que no le interesaba lo más mínimo, estaba aburrido, todo se lo pasaba a los otros departamentos, hasta que un día pues le descubren un cáncer de estómago. Está el hombre desesperado y se va a un bar. Y en el bar encuentra a un escritor. Y el escritor le dice, esto que tenéis aquí, gozar de la vida es el deber del hombre, malgastar la vida concedida es una profanación contra Dios. El hombre debe ser codicioso en vivir. Esta película tiene 70 y tantos años. Fue la primera película japonesa que se llevó al Festival de Cannes y abrió el cine japonés a la cultura occidental. Después me gustó tanto este autor, Akira Kurosawa, que después hay otra película muy bonita que se llama I Live in Fear, el compromiso con la vida, o me comprometo con la vida, no me acuerdo muy bien del título. Crónica de un ser vivo, perdón, I Live in Fear es el título original. Crónica de un ser vivo, cómo una persona con miedo puede llegar a enloquecer, ¿no? Está hecha como 4 o 5 años después de Ikiru, pero es una película también maravillosa que nos dice cómo el miedo puede acabar enloqueciéndonos, ¿no? Y bueno, ya con esto quiero acabar. Muchísimas gracias. Y nada. Bueno, encantadora, magnífica, Muchísimas gracias. fluida y todo lo que quiera, pero que sepan los asistentes que recibiréis, se pondrá en la página web de la psicosomática y se os avisará del vídeo grabado para que podamos repetir el plato, el menú. Y además, le voy a proponer a María Ángeles que escriba un poquito un resumen de esto y se os también hará llegar. Y todos estos libros no hemos podido tomar nota. Pues Bueno, pero también, ahora vais, pasáis, también os los mandaremos y estarán a vuestra disposición. Y yo creo que haremos alguna tertulia, una sesión literaria, una sesión, en fin, como esto, pero en menor número de gente, pero esto hay que repetirlo, porque nos has dejado ¿Te ha gustado? pues sin agotar muchísimo, muchísimo. A mí y a todos. Va a decir, ¿O no? si tengo mucho, ¿Eh? nos tenemos mucho cariño. Muy ¿no? bien. Cariño mutuo. Bueno, No. pues José Ignacio, tú eres el encargado de los coloquios, a ver qué haces. Bueno, Te va a dar calambre. a ver. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Ahora. Que digo que espera que me recupere, que estoy todavía emocionado. Bueno, puedo decir que disfruto de la amistad de María Ángeles y que me ha encantado y que estoy todavía digiriendo parte de lo que ha dicho. Mis neuronas no dan para tanto, pero me ha encantado. Hay cosas ahí que hay que pensar y como dice el doctor Álvarez, pues tendremos que seguir trabajando. A mí me ha gustado mucho. Yo no sé, creo que la gente tendremos, si no, yo me amenazo con hacer preguntas yo, pero yo creo que es una oportunidad con lo que ha dicho. A ver si hay alguien que quiera preguntar algo, pues que levante la mano. Ahí vamos ya, el profesor Cano. Ahí va. Para que se oiga en la grabación. Bueno, pues buenas tardes. La mesa me ha encantado por la parte de la presentación y por la parte del análisis de los libros. Me parece fenomenal porque muchas veces este tipo de material que es muy complementario a aspectos que trabajamos los sanitarios, médicos, psicólogos, etcétera, y muchas veces como la doctora Dichas decía, tanto la escritura como la lectura son material terapéutico, complementario pero material terapéutico. Entonces, en ese sentido no me ha parecido
que en los libros que has presentado, María Ángeles, hubiera, más allá que una visión humana y natural de la enfermedad, he detectado poca visión sobrenatural de la enfermedad en relación con el sentido un poco trascendente, un poco más profundo que pueda tener la enfermedad. ¿En algunos de esos libros sí se trata y no lo has dicho, o no lo tratan, o hay otros libros que recomendarías que tuvieran esa visión del paciente? Yo esta dimensión espiritual no la contemplo como una creer en una creencia religiosa. No, no. Yo aquí veo una dimensión también espiritual. Lo que he visto yo en los libros es una dimensión espiritual en la propia enfermedad. No cuentan si son cristianos, si son de otra religión, no, eso no. Se circunscriben al aspecto espiritual, a lo que conocemos dentro del modelo psicosomático como dimensión espiritual, que a veces tiene una trascendencia de un tipo y otras veces es una dimensión espiritual per se, sobre la naturaleza humana, ¿sabes? Sí, te entiendo, pero lo que te quiero preguntar, a mí me ha parecido, me ha transmitido del análisis que has hecho de los libros, es que esas personas, esos pacientes que han escrito eso, no le encontraban sentido a la enfermedad. No le encontraban sentido, es la sensación que... Sí. Eh, por ejemplo, Raquel Taranilla dice, ponerme contra las cuerdas me hace perfeccionar, me ha de perfeccionar. O sea, ¿por qué te ha de perfeccionar? Pues perfeccionar en todos los aspectos como persona. Yo ya no sé a qué sentido puede tener más allá, pero perfeccionar es en toda la dimensión humana, ¿no? O sea que yo creo que la espiritualidad es algo que nos envuelve, estemos sanos o estemos enfermos, ¿no? Creo yo. Que los que tienen una creencia, pues lo enfocarán un poco por ahí y tendrán ese bálsamo, pero a lo mejor otra gente no tiene ese bálsamo, pero su dimensión espiritual está en la enfermedad. Eso es lo que quería decirte, quizá más concretamente. Más preguntas que el público hay. ¿Por allí? Ah, no, creía que habían dicho. Si no, yo mientras los tímidos se deciden a... Aquí delante. Espera, un momento, un momento. Mi nombre es Ricardo Puig y trabajo como quiropráctico aquí en Sevilla desde hace 33 años, de forma privada, en una clínica privada. Y hemos tenido la oportunidad de formarnos en el mundo de la neurología y el cerebro jerárquicamente empieza a construirse por la parte más interna, de lo que le llamamos de dentro hacia afuera, siendo la parte exterior lo que llamamos el neocórtex, la corteza cerebral. La espiritualidad es algo innato en el ser humano, que se desarrolla bien durante un proceso de alegría o bien durante un proceso de enfermedad. Hay quien lo desarrolla de una forma o hay quien lo desarrolla de otra, como tú bien has dicho, de forma espiritual, religiosa, y otros simplemente con la misma vivencia de la enfermedad y hace que la persona saque lo mejor de uno mismo y en un momento dado incluso hasta lo peor de uno mismo, porque tenemos las dos caras, ¿no? El yin y el yang de la persona. Entonces, mi experiencia o nuestra experiencia, lo hablaba a veces con Peggy, es que cada persona es única y una de las cosas que nosotros hemos desarrollado muchísimo en nuestra consulta, ya que nos dedicamos a ayudar a la gente, y una de las premisas que tenemos es que el cuerpo es el que se cura y nosotros solamente somos mediadores y ayudantes para que ese cuerpo pueda salir adelante. Y como bien sabe, nosotros no usamos medicación ninguna, solamente en nuestras manos con ajustes vertebrales y quitar interferencia nerviosa y que sea el mismo cuerpo el que salga adelante. Y eso lo llevamos tan grabado dentro, que parte de nuestro trabajo es el acercamiento a la persona
Y tú bien sabes que nuestra clínica es una clínica muy familiar, que allí no solamente el paciente habla con nosotros, se le trata, sino que se lleva su tupper de comida. Se lleva su tupper de comida. tupper Y de ella, comida. no todo el mundo, ¿no? No todo Bueno, el mundo. bueno, entonces, esa integración que tú bien has dicho, el doctor Fuster, que se ha perdido con la tecnología, ¿no? Que es muy importante, pero la otra parte humana, lo que es el contacto con el paciente directo, tocarlo, es primordial, Claro. es primordial. No, y también el libro dice que la relación del enfermo con la persona sanadora, la persona que le va a sanar, es un acto terapéutico en sí mismo. O sea, el hecho de ir, de contar, de que la persona, el médico le toque o el profesional sanitario que ya es terapéutico. Como tú bien decías, que nadie quiere hablar con una máquina, o sea, alguien que está escribiendo y no lo está Sí, escuchando. No, yo lo escucho. sí, no. Yo, por ejemplo, en mi clínica, durante los 33 años de experiencia, lo primero que hago es dejar los papeles. Claro. Y no me ha visto los papeles, no le voy a ver los papeles, solo voy a ver después. Lo que quiero es hablar con usted, tocarlo, explorarlo, y después de que el ojo clínico, que es el que tiene que trabajar, y la experiencia, confirmar lo que tú estás pensando viendo los papeles, Claro. pero no al revés. Ujú. Yo creo que eso es primordial y es espiritual, es sanador. Es sanador. Y es sanador. Y, por ejemplo, en la película, en la película esta el señor Watanabe, ese que no quiero por si alguna persona quiere ver la película, pero ¿qué es lo que pasa? Este hombre, el contacto con ese escritor, le hizo, y con su enfermedad, y que le quedaba poco tiempo, le hizo crear una obra magnífica. O sea, le perfeccionó. Y entonces muchas veces los que estamos ahí al otro lado del enfermo, los médicos debemos ser un contrapeso a la catástrofe. Yo he aprendido esto de este libro, ¿no? Somos un contrapeso. Cualquier sanitario puede ser un contrapeso a la catástrofe que está sufriendo una persona. Y entender esa dimensión desde todos los puntos de vista, yo creo que es muy enriquecedor. Yo todos estos libros los conocía ya hace mucho y los había leído. Y este de Raquel Taranella, pues lo leí porque la mayor parte de la gente que está aquí me conoce también que sufrí un linfoma. Entonces, para mí esto ha sido un ejercicio de superación, ¿no? ¿Por qué? Porque casi todo lo que dice aquí es verdad. Vamos, casi todo. Es que si fuera notario o fuera un letrado de la Administración de Justicia que dan fe de las cosas, diría, este libro es lo que yo he sufrido. Y entonces, pues esto es así. ¿Que quieren introducir? Perdón. 5 minutos. Vale. Seguimos. Aquí tenemos a la profesora Caballero, a doña María, a la doctora. A ver, Yo profesora Blanco. felicitar la mesa, Muchas gracias. la habéis bordado y felicidades. Pero sobre todo has dicho una frase en tu ponencia, ¿no? Que el paciente cuando está enfrentando a la enfermedad se mira al espejo y no se reconoce. Y me ha dado la sensación como que los dos libros están muy focalizados en la parte del sufrimiento y la penuria, pero yo creo que precisamente enfermedades como el cáncer, donde afecta es al sistema de valores y de la persona. Y una de las cosas que deja normalmente, entiendo, el cáncer es el valor de la vida redefinido, ¿no? En estos libros contemplan ese cambio, esa redefinición del valor de la vida, en el caso sobre todo de Raquel, a raíz de su superación del linfoma. Sí, hombre, yo creo que ella precisamente es lo que decía en el epílogo, esa redefinición de la vida hace que ella vuelva a reescribir otra vez este libro. O sea, ya tuvo una primera edición y luego lo ha reescrito, porque ha visto que había cosas nuevas que había que expresar, ¿no? Y después, en deferencia a la muerte de Iván Illich, que fue la profesora, ella, la que te dice, tienes que hablar de la muerte de Iván Illich. Bueno, pues sí quería decir una cosa de Iván Illich que me gustó muchísimo, y es que Iván Illich de Tolstoy, que es un clásico, ¿no? Los lectores también lo conocen mucho, pues
sobre todo, aparte de la crítica que hace a la clase médica, a cómo analiza su sufrimiento, cómo va llegando su muerte y todo eso, hace una pregunta que sería como el diagnóstico diferencial entre esos libros y en La muerte de Iván Illich, ¿no? Si me permitís un aspecto médico de diagnóstico diferencial. Y es que Iván Illich se plantea que era un funcionario que también lo había hecho lo mejor posible, pero bueno, se plantea, en realidad yo la vida que he vivido es la vida que quería haber vivido. A mí me dejó esto porque muchas veces nos dejamos llevar, que nos lleva la corriente, y cuando nos pasa algo gordo decimos, esto es lo que yo quería o yo quería otra cosa. ¿Puedo modificarlo? Y muchas veces la enfermedad hace que transite de un sitio a otro y te mejora, ¿sabes? Si la superas, si no, hay que hacer lo que dice Machado, ¿no? Irte ligero de equipaje, escuchar entre las voces una y dialogar con Dios, ¿no? Y ya está. O sea que... Seguimos. Creo que era Akira Kurosawa el que tenía la frase, si no recuerdo mal, que decía, se puede morir uno tranquilo cuando ha cumplido su vocación. Está claro que va lo mismo ahora en lado positivo Claro. o al revés, ¿no? Claro. Venga, ¿quién más se anima? Que si no, yo me engancho. Bueno, pues yo me engancho. A ver, has comentado lo de la diferencia entre historia clínica y historia personal, y eso es fundamental. O sea, lógicamente es como si hay una vía de agua en el barco, pues el carpintero tiene que saber dónde está la vía de agua para taparla, pero el capitán tiene que enterarse qué ha pasado para que salga la vía de agua. Entonces, yo creo que en medicina, en cualquier especialidad dentro de la medicina, lo que ocurre es que la enfermedad lo que nos hace es como decía Luis Quiosa, que lo hemos citado muchas veces, es la mejor solución que la persona ha encontrado ante los problemas de su vida. Si quitas la solución y no pones, y no pones otra, esto se complica. Entonces, lo que habría que entender, por eso me ha encantado lo de la historia personal. Hay que devolverle a la persona esto es palabras de Ortega, me veía mi maestro de psicoterapia, el continuum de su existencia. Es decir, llevaba un recorrido y de pronto se ha visto interrumpido. Y hay que devolverle a ver qué es lo que ha pasado. Hay que taponar la vía de agua, de ahí la historia clínica, pero como no hagamos una historia personal, no hay nada que hacer. Claro. ¿Qué le parece a usted, doctora? Me parece muy interesante porque yo ya lo he dicho que en el libro lo que realmente creo yo que hay que aprender como médico, como sanitario y tal, es comprender que al lado de la enfermedad existe la historia personal. Eso es lo relevante. Porque la historia personal muchas veces, pues, este tiene un linfoma, este tiene, yo qué sé, una bronquitis crónica, el otro tiene no sé qué, pero ¿qué es lo que pasa? Que acercarte un momento, a veces no se necesita tanto tiempo. Yo os voy a decir una cosa, y es que en mi práctica personal, ahí hay una forense, pero en mi práctica médica de medicina legal, hay una cosa que pongo mucho en práctica y es todo el modelo psicosomático. Sí, de verdad. ¿Por qué? Porque creo que es fundamental en cualquier disciplina. O sea, atender, si una persona viene con una puñalada, pues esa persona lo ha pasado mal. ¿Y cómo lo está sufriendo? ¿Cómo lo está llevando? O sea, le puede hacer preguntas indirectas y tal, pero en el fondo él sabe que está tocando su historia personal. Y la historia personal creo que a veces solo hace falta dedicarle unos minutos, no hace falta tampoco mucho, porque para que él se sienta aliviado, ¿no? Doctor Álvarez. Pues, sí, Peggy Peggy, espera un segundo que te van. Peggy tiene... Al final del primer libro, creo que tú la has calcado muy bien cuando el señor está muriendo y dice, no quiero morir en silencio. Sí. Quería contar su historia personal y escuchar la historia personal de su hijo, porque muchas veces, aunque vivimos con la persona, no conocemos su interioridad, su pensamiento y qué está pensando, qué es su historia interna. Y creo que ese libro en el último la ha calcado eso muy bien.
Muchísimas gracias. Yo creo que ya nos tenemos que ir, ¿verdad, José Ignacio? Queda un minuto y quería... Una última pregunta. Yo quiero hacer una ampliación y es algo que me ha venido a la cabeza. ¿Qué ocurre en una enfermedad? Bueno, porque se ha roto el equilibrio de la persona entre los factores endógenos y los exógenos, que ha reventado, por la ayuda de los bichos, de los microbios, de los trastornos atmosféricos, el cambio climático, lo que sea, ¿no? El desarreglo que se ocurre. Pero una gran parte de las enfermedades tienen un origen psíquico, de una vivencia, de haber vivido mal, como el que se atasca comiendo, pues se ahoga, pues eso le pasa en la vida. Ross Carballo, el patriarca de la medicina psicosomática, describe lo que él llama la reprogresión curativa. Cuando te encuentras una persona que tiene una herida, que tiene un mal cosido, una mala costura, pues tienes que tratar de hacérselo ver. Hablo de la terapia como psiquiatra, como psicoanalista y como médico de cabecera, por supuesto, porque decía hace un momentito Ricardo, de lo que se puede hacer una consulta de ese otro tipo, que parece que es muy manual y muy mecánico, sin embargo, anda que las contracturas, ¿verdad? Me parece, no tiene nada que ver con el sufrimiento y con la ansiedad de la persona. Bueno, pues la reprogresión curativa consiste en que la persona deshaga, reviviéndolo, deshaga, recorra en sentido inverso el camino equivocado y lo recorra y lo mejore en la medida de lo posible. ¿No? Habrá milagros, pero lo que hay ordinariamente es puesta en orden de los sentimientos, de las emociones, de las ideas, de las virtudes, de los valores, etcétera, etcétera, en la vida de la persona. Bueno, pues en eso siempre podemos ayudar desde la amistad, desde el parentesco y por supuesto desde la medicina, donde tiene que haber esa relación. Me parece que ese detalle puede ser bueno tenerla ahí. Remata, José Ignacio. Sí. Bueno, agradecer la asistencia, que se nota que el tema las ponentes lo merecían y la presentadora lo merecían. Un saludo a los que hayan podido conectarse a través de Internet y esperamos entonces para el próximo 6 de junio en el Ateneo, que será tenemos al profesor Arana allí, pues será la despedida, la clausura de este... Bueno, en el Ateneo. Y bueno, ahí el 6 de junio. Entonces, exacto, excepcionalmente para luego podremos seguir aquí, pero de momento el 6 de junio. Entonces, pues yo creo que muchas gracias a la asistencia y un fuerte aplauso, ¿no?, para ella. Felicidades y gracias. ¿Sabes por qué traigo los libros? Porque tú me lo enseñas.